Y yo debía enviar como 5 o 10 cada semana. Y en la carta de motivación, bueno, sabréis hacer carta de motivación, digo, simplemente os presentáis qué calidades tenéis que van con este puesto, porque este puesto os interesa y cuál es el valor añadido, y todo muy amablemente. Y luego, ¿qué más os quería decir? La entrevista es muy importante, porque como han dicho anteriormente, el hecho de que estéis en una lista de reserva no implica para nada que tengáis un puesto de funcionario. Por tanto, la entrevista es un poco más de lo mismo como el Assessment Center con todas las calidades orales. O sea, vais a llegar delante de un señor o una señora que es jefe de unidad, que no tiene necesariamente vuestra nacionalidad, va a haber también a otra persona de recursos humanos, o sea, igual vais a llegar delante de 4 o 5 personas, puede ser imponente, pero bueno, lo preparáis. Igual, o sea, si habéis pasado al Assessment Center, yo creo que tenéis las calidades para pasar una entrevista de este tipo en las instituciones. Consejo personal que os daría es, yo me iría 2, 3 semanas, un mes, yo me iría a Bruselas. Vais a Bruselas, con la gente que está yendo de España, seguro que conocéis a alguien que está allí, o busquéis algo baratito, aplicáis a todo y en cuanto os llamen, porque si os llaman a una entrevista, si os llaman, estáis en España y os dicen, pues voy mañana, y le dices, es que mañana los vuelos cuestan una pasta, pues van a llamar a otra persona para ese puesto. O sea, creo que es también muy importante en el momento en que os ponéis muy activamente a buscar y aplicar, si estáis en una lista, quiere decir que tenéis las competencias, os van a llamar. Y si os llaman, tenéis que tener una disponibilidad y una flexibilidad bastante importante. O sea, yo el consejo que os daría es que si podéis estar físicamente en Bruselas durante 3 semanas, un mes o no sé lo que hace falta, en fin, yo creo que fue un mes, no me acuerdo, lo hagáis. Y creo que ya está. Bueno, luego una vez empezáis en un puesto, son 9 meses de periodo de prueba, pero entre vosotros y yo y la Cámara, ya tenéis que hacer algo muy grave para no pasar el periodo de prueba. Y además tenéis las competencias, porque habéis pasado muchísimas pruebas, tenéis las competencias, sabéis lo que tenéis que hacer. Y sinceramente yo no conozco ningún caso en que la persona no haya pasado el periodo de prueba. Y ahora os explico, antes de callarme, os explico mi educación, trayectoria profesional para, de nuevo, motivaros, porque yo estaba ahí hace 5 años. Yo estudié en la Universidad de Valencia Economía. Ahora ya no me acuerdo cómo se llama este programa, pero yo lo hacía en inglés y en español. No sé cómo se llama, no hay nadie aquí. Con profesores españoles que hablaban inglés, pero en fin. Y todo esto viene para decir que así es como yo mejoré mi inglés y adquirí todos los tecnicismos en inglés de economía. Y luego, que imagino que existe todavía también, lo que hice dentro de la Universidad de Valencia fue una doble titulación, que en aquel momento eran Nantes con Valencia. Entonces te ibas el 3er año y el 4.er año de carrera, te ibas a Nantes. Y te daban se llama doble titulación porque tienes título francés. Cuando acabas, ellos te dan el título francés también. Y entonces de ahí sacamos el francés. Luego, yo no vi ningún cartelito como amparo, lo de Colegio Europa me enteré de rebote, pero apliqué en quinto, cuando estaba en quinto me enteré de que había el Colegio Europa, y con una beca del MAEC, que no sé si existe todavía o no, pero yo con esa beca fui a Colegio Europa, en economía esta vez. Y cuando vas a Colegio Europa, lo natural es pedir unas prácticas en las instituciones, entonces es lo que hice. Luego, como me ha dicho Amparo que diga, lo de gabinete. Existe un box ahí, gabinete, que está muy escondido y tú no lo ves, pero no es solamente direcciones generales, dirección general lo que vendría a ser un ministerio, sino que tenéis los gabinetes. Y bueno, yo tuve la suerte de que en esos momentos el comisario español era Asuntos Económicos y Monetarios, y con lo cual yo era economista, era española y tienes estudios europeos, tenía muchas papeletas para que me llamasen para las prácticas en Gabinete Almunia. Y luego me quedé en Gabinete Almunia durante 1 año y pico como asistente. Asistente, lo que habéis explicado antes, yo era AST4, me parece. Es un puesto intermedio. Ni sois administrativo puro, ni sois tampoco miembro de gabinete, porque hace falta tener una cierta experiencia para ello. Y de ahí he estado 2 años en el Parlamento Europeo. Todo esto contratos temporales. Yo llevo como funcionaria solamente 1 año. En el Parlamento Europeo yo era asesora política de un grupo parlamentario durante 2 años en el Comité ECON, que es de nuevo Asuntos Económicos y Monetarios, y de ahí pues pasé el concurso y como no se puede hacer periodo de prácticas en un grupo político, lo cual entiendo, por cierto,
decidí cambiarme a la comisión, porque la comisión es, bueno, Amparo ha dicho que es político, no es mentira, pero es mucho más técnico que un parlamento. Y en la comisión estoy en la Dirección General Mercado Interior y Servicios Financieros, y estoy en la parte de servicios financieros en una unidad horizontal, con lo cual mucho de los briefings y el estrés y tal lo conozco. ¿Y por qué os doy todo el tostón con lo que he hecho? Pues para deciros que pasa prácticamente por todos los puestos y por todos los contratos que existen en las instituciones, y que si contáis desde cuando yo empecé las prácticas en la comisión, esto era octubre de 2008. Es decir, como dice Amparo, lo intentáis y en el momento en que os agarráis a alguna cosa, en el momento que tenéis un mínimo de experiencia profesional en Bruselas, podéis continuar. En Bruselas es un mercado laboral muy competitivo, pero también hay muchos puestos, porque todo lo que hay alrededor de las instituciones es muy grande y buscan competencias y son esa experiencia que podéis ganar para luego los assessment centers, etcétera. Es decir, vamos, que podéis. Esa mi conclusión. Y nada, no sé si ha quedado muy claro, porque igual doy por sentado que sabéis cosas que no sabéis. Cualquier pregunta, estoy encantada. Gracias. Muchísimas gracias a las dos. Creo que ha sido muy interesante ver esa visión muy personal de experiencias, de consejos prácticos. Como bien se han encargado de enseñar las dos con su disclaimer, ellas vienen como valencianas funcionarias verdaderamente a daros todo lo que ellas conocen, para que vosotros sobre todo aprendáis, y por favor ahora tenéis la oportunidad de preguntarle todo lo que queráis. Empezamos con las preguntas. Porque estoy estudiando economía, estoy en el último curso y estoy haciendo ahora mismo prácticas en una institución pública, en el Ayuntamiento de Vigo. Y quería preguntarle, porque yo estoy estudiando pues gracias a becas. Entonces, mi inglés no tengo un inglés demasiado alto, pero sí que soy una persona que se ha buscado su vida, y me he ido, por ejemplo, de au pair para poder pues practicar inglés, y ahora mismo pues no tengo unas notas brillantes, porque sí que compagino trabajo con estudio, y puedo pagarme ahora mismo una academia para perfeccionar ese inglés, que a lo mejor falta que lo perfeccione. Entonces, ¿cómo poder empezar? Porque no me veo con unos medios económicos suficientes como para irme a Madrid a 2 meses y medio al curso sobre la Unión Europea, o no sé cómo empezar a poder acceder a esto. Lo veo un poco difícil, aunque no imposible, pero no sé si a lo mejor tendría que empezar a trabajar y luego ya planteármelo, porque necesitaré unos recursos económicos para poder prepararme para acceder. Vale. No sé muy bien cómo responder a tu pregunta, porque cuando yo acabé en la Universidad de Valencia, era 2007, los tiempos eran muy diferentes en lo que se refiere a recursos públicos a destinar a este tipo de cosas. Yo no sé si podéis decirme si el Ministerio de Asuntos Exteriores sigue teniendo la beca de Brujas, pero bueno, en aquella época yo fui completamente becada por el Ministerio de Asuntos Exteriores, tampoco hubiese podido pagarme nada. Si sabéis decirlo eso, si no, pues es que claro, no sé qué nivel de inglés tienes, pero si no, pues este verano pues te vas a trabajar de cualquier cosa en Reino Unido y vuelves, no sé, intentar montártelo por tu cuenta, pero en términos de conocimiento con economía de la Universidad de Valencia, que aprovecho para decir que hay un nivel impresionante, de verdad, cuando sales fuera te das cuenta que la Universidad de Valencia en economía tiene muy buen nivel. No creo que tengas problemas. Si tu inglés es medianamente aceptable, puedes intentarlo directamente en Bruselas, o sea, con las prácticas, y a partir de las prácticas lo que salga. Aquí. Hola, yo soy Paula. He preguntado antes, quería volver a preguntar, insistir en el tema de, bueno, yo estoy en una lista de reserva, la pregunta era para Soledad. Yo estoy en una lista de reserva, bueno, para gente contractual, no de funcionario, pero desde enero. Estuve en junio 15 días en Bruselas porque tengo la suerte de tener un familiar allí, entonces allí llamando, he mandado correos a todas las direcciones generales que, bueno, tengo un perfil que no es muy fácil para la Comisión Europea porque soy arquitecto, no es un perfil muy fácil, pero he llamado, estando allí llamaba y volvía a llamar a todos los jefes de unidad o a la gente de recursos humanos. No conseguí que nadie me recibiera. Sí que es verdad que dicen que, pues eso, que la gente recibe, pero a mí me recibió uno después de llamar y mandar no sé cuántos mil correos estando allí en Bruselas 15 días. Entonces no sé muy bien,
pues eso, estando en la lista de reserva, cómo abordar el tema. Sé que los momentos además tampoco son muy buenos porque justo cuando estaba yo allí era cuando estaban con el tema de recortes, de recortes de personal y que tienen que reducir y demás, y todo el mundo me decía que no era buen momento, que no iban a salir plazas, que por el momento no había plazas. Entonces, es lo que no sé muy bien, cómo abordar el tema de desde la lista de reserva pues conseguir un trabajo. Gracias. Sí, lo que hasta donde yo sé, si hay un cast es porque hay puestos. Normalmente no te van a hacer un cast de una especialidad si luego no hay vacantes. Pero yo creo que luego tendrías que hablar con la persona de la REPER, perdón, porque son ellos probablemente los que tienen acceso a las vacantes. Es cierto que candidatura espontánea igual tienes suerte y funciona, pero en general tienes que ir sabiendo que hay una vacante, si no la persona, claro, no, te va a decir que bien, pero que no hay vacante. Y yo imagino que la REPER ha dicho antes que tenían acceso a ciertas vacantes, etc. Yo tengo una pregunta sobre el proceso de selección. ¿En qué lengua será? ¿Exclusivamente en inglés o pues una fase es en una lengua y otra fase es en otra? Y también la importancia del francés. Es muy importante saberlo. En cuanto a las lenguas de los ejercicios, para el perfil generalista y los test suele ser en la lengua 1 del candidato, es decir, en la lengua materna, todos los test excepto el test de juicio situacional al que se ha referido ella, que sería a elegir entre inglés, francés o alemán. El nivel de lengua que se exige es un nivel de la lengua materna muy bueno, evidentemente, y satisfactorio de la lengua de una segunda lengua, que puede ser inglés, francés o alemán. Y en algunas convocatorias se menciona el nivel B2, o sea que para que eso, no en todas las convocatorias se dice, pero en algunas se especifica que con un B2 se puede superar el proceso selectivo, porque el resto de las pruebas, el assessment center, es en la lengua 2 del candidato. En cuanto a la preparación a distancia, este tipo de procesos selectivos se pueden preparar a distancia porque hay muchísima información en Internet. Amparo ha dicho que es una prueba contra el tiempo en donde lo que se valora es la capacidad del candidato, la rapidez para absorber una gran cantidad de información y saber seleccionar aquella información que es relevante en las distintas pruebas del proceso selectivo. La página web del Parlamento Europeo tiene una cantidad impresionante de información en todas las lenguas, pero especialmente en francés, inglés y en alemán. Y yo os aconsejo que leáis directamente del ordenador de la página web del Parlamento Europeo, porque primero actualizaréis vuestros conocimientos en noticias de actualidad y practicaréis la lectura por ordenador, porque muchas pruebas son así, y podréis practicar luego hacer una síntesis del documento que hayáis leído. Eso es un entrenamiento que se puede hacer en casa, no hace falta desplazarse a los sitios. Recomendado la para el cuarto test de ordenador, del Situational Judgment. ORSEU, es ORSEU. Y tenéis de todos los tests, de todas formas, los 4. Es ediciones ORSEU o editorial ORSEU. 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 Mi nombre es Ángela, la pregunta era un poco a las dos. He estado el último mes acercándome un poco a estudiar cuál era el proceso de selección para el examen y me he puesto en contacto con distintas academias para ver un poco los programas porque sinceramente no tenía ninguna idea de cómo funcionaba el proceso de selección. Me ha sorprendido mucho que, bueno, las tres con las que he contactado, tanto precio como estimación del tiempo de preparación, etcétera, es muy diverso y lo cual, no sé, me creaba un poco de inseguridad porque no conocía a nadie que hubiese pasado ya el proceso de selección y ni siquiera sabía si era posible pues de manera un poco autodidacta a través de test, porque pues te metes en foros y ves que venden textos, pero como que no te acabas de fiar mucho porque no es, no es un tipo de oposición ad hoc en el que siempre es 1 más 1, 2. Entonces quería saber si con este tipo de libros, etcétera, es factible pasar los test psicotécnicos. Mi experiencia personal es que para la primera parte, lo que es tests, es que es como un test de inteligencia. O sea, yo en una academia, sinceramente, no lo veo en ningún sentido.